pues en un par de años ese 35% que tengo a mi favor pues se va a voltear a ser un 35% adicional a mi cargo. Y si en el Inter adicionalmente hubiera un procedimiento de fiscalización, pues a lo mejor hasta la multa me van a querer cobrar, que puede llegar a ser un 70% de la contribución emitida. Entonces, sigo viendo complicado que las empresas opten por esta vía. Desde luego, si no hay la posibilidad de hacer el pago, bueno, pues seguramente será una vía muy socorrida, porque no hay dinero más caro que el que no se tiene, ¿no? Entonces, sería una buena alternativa, aunque si existe la posibilidad de cumplir con la norma, creo yo que va a seguir siendo lo más adecuado seguir haciendo el pago y después tratando de pelear esta parte de los intereses. Me parece que sería como debiera de encauzarse hacia adelante. El artículo 22 del Código, Ricardo, nos establece que las autoridades fiscales están obligadas a devolver ya sea las cantidades determinadas conforme a las disposiciones fiscales o bien el pago de lo indebido. ¿Podría yo, a la luz de lo que nos compartes, asumir que en las últimas fechas la autoridad juzgadora, la Suprema Corte, ha tomado más el criterio de encauzar todo hacia el lado entonces de saldo a favor y no tanto conceptualizarlo como un pago de lo indebido? Sería una primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿por qué ha sido así? Si es que realmente se está tomando ese sesgo, por mencionarlo de alguna forma. Mira, concretamente en el caso del Poder Judicial Federal, específicamente aquellos jueces de distrito, tribunales colegiados y Suprema Corte que se encargan de la resolución de los juicios de amparo en materia tributaria, la verdad es que sí hay algunos casos en donde probablemente han tomado una posición más pro fisco, pero en realidad toda esta problemática del pago de los intereses, en realidad más que derivar de la Suprema Corte, deriva del artículo 22A del Código Fiscal de la Federación y del 22. Sin embargo, desde luego ha ayudado mucho a la posición de las autoridades lo que se ha establecido por parte de la Suprema Corte. El por qué se ha venido dando las resoluciones de esta manera, incluso hay unos casos peores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, se ha dicho que o de algunas entidades federativas, se ha dicho que si la norma no prevé el pago de intereses, la norma no es inconstitucional, está perfecta la norma tributaria, que eso es gravísimo, ¿no? Pero digo, ha llegado hasta allá. Yo creo que la autoridad, de alguna manera, en el fondo se ha encargado de transmitirle a los tribunales que el ser acreedor del fisco federal es un negocio muy redituable, ¿no? Porque se pagan unas tasas que ningún banco las paga por tener el dinero ahí. Entonces, eso yo creo que sí, de alguna manera ha trasminado las posiciones en la Suprema Corte y han dicho, es que estos particulares ya están buscando hacer un negocio del fisco federal en perjuicio del interés nacional, en perjuicio de toda la colectividad. Y eso yo creo que en el fondo sí ha sido recibido como una preocupación por parte principalmente de la Suprema Corte, y es por eso que han llegado quizá a ese tipo de determinaciones. Yo lo ligaba más a los cumplimientos que se habían estado dando tardíos por culpa de los contribuyentes en algunos casos, y que seguramente muchos de ellos sí buscaban un beneficio financiero, ¿no? Concretamente, por ejemplo, todas las devoluciones de los famosos bonos que se pagaban a los asalariados y que se declara inconstitucional la diferencia en el trato en materia de impuesto a la renta para unos y para otros, gobierno contra particulares, generó que los jueces de distrito tuvieran una carga brutal administrativa, porque eran, 20,000 trabajadores los que estaban ahí o más involucrados en estos procesos, y el juez no podía cerrar el expediente hasta que no se cerciorara de que se les hubieran devuelto las cantidades correspondientes. Esto provocó un poco de desgaste en el Poder Judicial con los despachos que estaban atendiendo estos asuntos, y que me parece que fue desgastando un poco la relación al grado de llegar ya en estos casos a decir, ¿sabes qué? En la medida que podamos evitar que el cumplimiento o que la vigilancia que tenga que hacer el juez de distrito del cumplimiento de la sentencia llegue hasta la devolución, mejor. Y la solución que encontraron, una solución técnica, pues es decir, mira, tratándose de deducciones, la solución está en que es un acto de carácter negativo y por ende
vamos a quedarnos en que se le permita efectuar la deducción y se acabó. Todo es una mezcla, desde luego. Este tipo de problemáticas normalmente no obedecen a un solo planteamiento lineal, sino que son muchos frentes que van llegando y que me parece que es lo que al final del día ha llevado a los tribunales a este tipo de circunstancias, ¿no? Yo entiendo lo que nos compartes, Ricardo, en el sentido de que sí, efectivamente, no dudo que muchos contribuyentes busquen un beneficio de orden financiero. Sin embargo, también hasta qué punto es un tanto grave esta respuesta, porque en muchos casos no dudo que se presuma dolo o mala fe, pero ¿cuántos de nosotros realmente es afectar a mi esfera jurídica, querer restituir eso a su estado original y no tanto buscar este beneficio, ¿no? Por justos, ¿no? Por pecadores pagan muchos justos en ese caso. No, desde luego, considero yo claramente que no es justificable, sin duda. Es más, yo siempre he pensado que cuando las autoridades alegan una violación a una garantía, dicen, oye, es que están abusando del ejercicio de un derecho el particular, hay que restringirlo. Pues me parece que difícilmente se puede hablar de abuso de derecho, ¿no? Si el particular, en uso de su legítimo derecho, decide ejercitar algo que la Constitución le confiere, pues lo propio, lo correcto, lo adecuado, pues va a ser que lleguen 100,000, 10,000 o 20,000, los que sea necesario para que se evite la consumación de este tipo de violaciones. En este sentido, yo la realidad es que creo que no hay nada que justifique el que se permita a la autoridad actuar de alguna manera arbitraria en este tipo de circunstancias, sobre todo cuando ya una norma ha sido declarada inconstitucional. Es decir, debemos de partir al revés. Yo no hice la norma, el particular no hizo la norma para llegar a un negocio financiero con el fisco federal. Al contrario, el que hizo la norma fue el Ejecutivo Federal y en ese sentido, pues, quien debe de asumir las consecuencias de esos actos, pues es el Ejecutivo Federal, al igual que el contribuyente que decide no pagar. El que tomó la decisión, pues es él. Después podrá llegar el contribuyente a decir, oye, es que mira, el país no ha progresado. Sí, pero el que tomó la decisión fuiste tú. Yo creo que en ese mismo sentido debíamos de actuar y siempre teniendo en cuenta pues, que la autoridad y los particulares, la realidad es que no estamos en el mismo plano de igualdad, ¿no? O sea, la fuerza de la maquinaria estatal pues, siempre está muy por encima de lo que hacen los particulares. La parte pasiva de la relación tributaria siempre tiene mayor fortaleza en términos generales, ¿no? Y mi comentario, Ricardo, va en el sentido de que justamente muchos de los criterios que la Corte llega a analizar pues son de interés nacional. Estaba tratando de hacer una lista en materia del costo de venta, del propio impuesto al activo que nos platicabas, de la PTU, del YETU, y donde los amparos se promueven justamente por miles en cuanto a la afectación que conlleva, ¿no? Y justamente en ese sentido, pues hay que ver muchas veces un bienestar colectivo en lugar de un bienestar individual, ¿no? Hasta qué punto también se puede sacrificar esa esfera que me está afectando a mí en bienestar de un interés nacional, donde en caso de declarar inconstitucional un impuesto parte de, pues puede tener consecuencias mucho más allá de lo que la propia autoridad dimensiona. Sí, sin duda es un tema muy preocupante. Preocupa mucho sobre todo que los últimos criterios parecía que estaban muy claramente enfocados hacia el fisco federal y que estos temas que comentabas de protección del patrimonio federal, en la conservación de los recursos necesarios para el sostenimiento del gasto público, siempre estaban atrás de los juicios de amparo y siempre siguen atrás de los juicios de amparo. Sin embargo, ahora me parece que el reto es muy grande porque las reformas constitucionales, finalmente el constituyente permanente decide llevar todavía un rango mucho más alto la protección constitucional al hablar ya de derechos humanos. Y esto no solamente llega al concepto de derechos humanos, sino llega al grado de que todo juzgador e incluso toda autoridad está obligada a verificar si alguna actuación, ya de autoridad legislativa o autoridad administrativa, puede llegar a vulnerar los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales. Y si ve que así es, puede dejar de aplicar una ley, por más que sea una ley formal y materialmente hablando. Entonces el famoso control de la convencionalidad de los actos de la autoridad. Entonces ahora pareciera que ese indubio pro fisco
pues se va a volver, o debiera de volverse, un indubio pro contribuyente con toda esta nueva regulación, pero pues desde luego es algo que seguramente va a llevar su tiempo y bueno, su proceso. Hoy en día todavía no tenemos ley reglamentaria nueva que permita conocer el alcance de todas estas instituciones, pero al final del día parece que va a ser un proceso muy, muy interesante, ¿no? Y esperemos pues, que esto regrese a su cauce correcto. Habrá que estar muy atentos en ese sentido, Ricardo. Muy bien, desafortunadamente el tiempo se nos está agotando. Me gustaría darte 2 minutitos para tus conclusiones finales. ¿Qué nos deja esta charla, Ricardo? Pues mira, yo lo que te diría es, me parece que las tendencias en materia de cumplimiento al juicio de amparo o a una sentencia que declara inconstitucional una norma son muy claras. Hacia el futuro, evitar que la norma que se estaba considerando inconstitucional siga afectando al particular y en el caso de las deducciones, pues que se le permita tomar esa deducción. Hacia el pasado, digamos, la conclusión debería ser igual, con la problemática que trae en materia del pago de las cantidades indebidamente enteradas al fisco federal. Desafortunadamente, a través del juicio de amparo, esta decisión ya no va a ser materia de análisis. El análisis tendría que ser en otras latitudes, como podría ser o como debiera de ser a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde las alternativas nuevamente se abren. Hay criterios ya en ambos sentidos. Unos dicen sí debe de ser una interpretación más amplia y eso sí es parte del cumplimiento de una sentencia, si bien no dentro del procedimiento de amparo, sí es parte de lo que hay que hacer para lograr que esa sentencia se cumpla. Hay otros criterios que dicen que no, y en esos casos, bueno, pues está todavía latente saber si la norma será o no será inconstitucional. Yo creo que lo que debemos hacer es estar muy pendientes de esos criterios y tratar de tener mucho cuidado de no consentir con estos actos de la autoridad, que desde luego siempre van encaminados a tratar de devolver menos de lo que conforme a las disposiciones debiera ser aplicable, ¿no? Es básicamente yo lo que me quedaría de conclusión y bueno, desde luego ya iremos viendo con estas nuevas reformas constitucionales dónde acabamos en materia de protección, principalmente de derechos humanos. Muy bien, Ricardo. Pues agradecemos mucho y antes de cerrar nuestro programa vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro invitado, por favor. Ricardo, muchas gracias. Ojalá hayas disfrutado este espacio como un servidor y como seguramente todas las personas que nos sintonizan, seguramente van a sacar mucho jugo de este tema, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Amigos, pues damos por terminado este tema con la presencia del licenciado Ricardo Cervantes Vargas. Nos veremos en nuestra próxima emisión el próximo lunes. Un servidor, Jorge Yáñez, y en nombre de la contadora Ángeles Mandujano, quien es responsable y titular de este espacio, nos despedimos, no sin antes pedirles que nos vuelvan a hacer el favor de acompañarnos en nuestra próxima emisión de Los Mejores Fiscalistas en la Radio. Muchas gracias y hasta pronto.